Que el Señor les bendiga, hermanos. Continuamos con nuestro estudio al libro de Apocalipsis. Llegamos al capítulo número 6, en el cual encontraremos donde se descubren, se destapan los 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6 nos hablará entonces de los 7 sellos. Ya concluida la adoración celestial y el Cordero de Dios declarado como el único digno para abrir los sellos, Él procede a hacerlo. Veamos qué nos depara esta porción de la Escritura. Los 4 primeros sellos dejan salir a 4 caballos con sus respectivos jinetes. Vemos aquí, hermanos, que desde el comienzo con la apertura del primer sello hasta el 7º sello, el cual veremos, se desprenden las 7 trompetas y las 7 copas. Vayamos al versículo número 1 del capítulo 6. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Dice acá el texto, hermanos, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. Del capítulo previo, hermanos, entendemos que este libro es la historia, es el destino de lo que va a ocurrir a la humanidad y a la creación, y que solamente Jesús, que es el Cordero de Dios, tiene el derecho de abrir los sellos de este libro para ver qué es lo que va a acontecer sobre este mundo. También debemos de señalar, hermanos, que la apertura de los sellos aquí es una declaración de lo que Dios estará haciendo sobre esta humanidad y sobre esta tierra. Es la exhibición del propósito que Dios tiene para con el mundo y el cual ese propósito será llevado a cabo. Cada sello que se abre, hermanos, es una sentencia que el Señor ha de ejecutar y que estará siendo ejecutada sobre el mundo que ha rechazado y ha negado al Cordero y no lo ha adorado como Dios. Hoy dice a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Cada sello, hermanos, está asociado con un ser viviente. O sea, hermanos, de aquellos 4 seres que se mencionan en el capítulo 4 y 5, que acordamos nosotros que son los querubines, según lo vemos en Ezequiel capítulo 1 y también en Ezequiel en el capítulo 10. Y dice que ellos dicen ven, o esta palabra ven, hermanos, también pudiera ser traducida ve, y lo está invitando a ver no solamente hacia el caballo, sino a cada jinete, hermanos, que va apareciendo en la descripción que se va dando en cada uno de los aspectos que el Señor le irá mostrando a el apóstol Juan. Entonces vemos ya aquí nosotros, hermanos, la importancia de estos sellos. Y la importancia, hermanos, de estos sellos es que revelarán la consumación del propósito que Dios tiene sobre esta tierra. Vemos nosotros, hermanos, ya el versículo número 2. Y es un versículo, hermanos, muy profundo. Es un versículo que requiere mucha meditación y mucha atención de nuestra parte para poder atenderlo. El versículo número 2 dice, y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, salió venciendo para vencer. Cuando vemos nosotros aquí, hermanos, la mención de un caballo blanco, el caballo blanco representa, hermanos, acá un tiempo de paz que nunca antes se ha visto en la historia de la humanidad. Pero, hermanos, será una paz falsa que será breve también, durará muy poco tiempo. Esta paz, hermanos, será introducida por falsos cristos, por falsos mesías, hermanos, pero tiene su obra completa, hermanos, con la llegada del anticristo. Y es que la presentación aquí del caballo blanco y del jinete que lo monta es la presentación del anticristo. Mateo en su capítulo 24, de su versículo 3 al 9 dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Cuando venga este tiempo, hermanos, será un tiempo de engaño, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Así que, hermanos, antes de la llegada y de la aparición de este hombre de pecado, como lo diría Pablo, habrán muchos falsos, habrán muchos mesías que se harán pasar por el Cristo, pero no será la consumación, hermanos, sino hasta que aparezca este hombre, el cual la Biblia lo declara como el inicuo también, que traerá, hermanos,
la paz sobre este mundo, porque el caballo blanco nos está llevando a eso, a un tiempo de paz. Veamos lo que sigue diciendo. El que lo montaba, dice, acá los 4 caballos y sus jinetes, hermanos, representan fuerzas y poderes mundanos, pero también, hermanos, demoníacos, satánicos. El jinete, hermanos, acá que monta el caballo blanco nos presenta la llegada del anticristo. Y el punto principal de Juan en este texto, hermanos, es hacer ver que el mundo entero caerá bajo estas fuerzas dominadas por un hombre, el cual, hermanos, viene enviado por Satanás. El mundo entero, hermanos, con la llegada de este hombre, estará obsesionado por la paz. El mundo quiere tranquilidad, el mundo quiere paz, el mundo quiere bienestar, y no lo ha tenido por mucho tiempo, pero con la llegada de este hombre, una de las promesas de este hombre es la paz, pero no solamente se quedará en esa promesa, sino también, hermanos, traerá la paz a este mundo. Es bueno recordar, hermanos, que la iglesia ya no está en este tiempo. La iglesia ya ha sido arrebatada y ha sido llevada a la presencia del Señor. Sigue diciendo el texto, tenía un arco, dice. El arco, hermanos, es un símbolo de guerra. Pero acá, hermanos, se nos menciona el arco, pero no se nos mencionan las flechas. Por lo tanto, hermanos, la ausencia aquí de las flechas implica que la victoria, que la conquista de este hombre que aparecerá, el anticristo, se logrará sin derramamiento de sangre, sin batalla, sin lucha. O sea, hermanos, que él utilizará una estrategia para traer la paz a este mundo sin guerra, sin lucha, sin pleito, podríamos decir nosotros, hermanos. Entonces podemos ver, hermanos, que la victoria y la paz que traerá el anticristo, este jinete del caballo blanco, la paz que traerá el mundo la traerá por medio de un pacto o de un acuerdo que hará con las naciones de la tierra. Veamos lo que dice, hermanos, Daniel en su capítulo 9 y su versículo 24 al 27. Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para determinar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, esto es, hermanos, al Mesías, a Cristo. Sabe pues, y entiende, dice el versículo 25, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Y habían 7 semanas, hermanos, más 62 semanas dan 69 semanas. Se le quitará la vida al Mesías, hermanos, a la semana 69, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Pero vean lo que dice el versículo 27. Y por otra semana, o sea, hermanos, una semana de años, como la menciona allá el libro de Génesis. ¿Se recuerdan cuando está Labán y le va a dar la esposa a Jacob y lo engaña? Y trabaja Jacob, dice, una semana por Lea. Eran 7 años. Pero después lo engaña y vuelve a trabajar otra semana por Raquel. Eran semanas de años. Una semana tenía 7 años, y es lo que está mencionando aquí el versículo 27. Y por otra semana, dice, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Vean esto, hermanos, dice que confirmará el pacto de paz que traerá el jinete del caballo blanco, dice, confirmará ese pacto con muchos. Recordemos que aquí la expresión muchos se está refiriendo al pueblo de Israel. A la mitad de la semana, dice, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. O sea, que a los 3 años y medio, hermanos, se acabará esa paz aparente, esa paz falsa, y Él se presentará tal y como es. Como dice Pablo allá en 2 de Tesalonicenses, se sentará en el trono de Dios y se hará pasar por Dios, dice el apóstol Pablo. Y es lo que estamos viendo acá, hermanos. El arco significa que traerá la paz por medio de un pacto que durará, hermanos, 3 años y medio, según lo vemos en Daniel en el capítulo 9. Le fue dada una corona, dice.
La corona acá mencionada, hermanos, se refiere a una diadema de laureles que se le daba a los atletas vencedores allá, tanto en los griegos como en los romanos. Esto, hermanos, está viendo Juan y se muestra que le fue dado también al anticristo, quien a partir de entonces, hermanos, se convierte en el rey elegido por los habitantes del mundo. Esto es lo que está simbolizando, hermanos, esta corona que lleva el anticristo. Es que el mundo lo ha escogido y el mundo lo nombrará como su rey, como su representante, como ese Mesías que ellos esperaban. Es por eso que él engañará a muchos y el mundo estará ciego delante del poder de este hombre. El mundo lo ha elegido, los habitantes del mundo, sin importar lo que les cueste, ellos han puesto a este hombre. El mundo será engañado por este ser maligno, hermanos, como Daniel nos lo presenta en su capítulo 8 y versículo 23. Y al fin del reinado de estos, dice, los transgresores lleguen al colmo. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. ¿Cómo será, hermanos, este hombre que suba al poder cuando aparezca este caballo blanco? El anticristo dice que será altivo de rostro, o sea, orgulloso, hermanos, con prepotencia. Pero también dice, y entendido en enigmas. Esta palabra aquí, hermanos, quiere decir que el anticristo tendrá muchos poderes, que el anticristo estará metido en brujería, en hechicería, en ocultismo, en adivinación, en todo esto, hermanos. Y a través de esto engañará, hermanos, al mundo con su poder, con ese poder maligno. Recordémonos que Pablo allá en 2 de Tesalonicenses, en su capítulo 2 también, nos está mostrando el misterio de la iniquidad. Y el misterio de la iniquidad consiste, hermanos, en que así como Dios tiene un misterio de la piedad mencionado allá en 2 de Timoteo, donde dice que el misterio de la piedad consiste en que Dios se hizo carne, y el misterio de la piedad consiste en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. El misterio de la iniquidad consiste también en Satanás, el anticristo y el falso profeta, los cuales estarán trabajando en estos 7 años que se conocen como la semana 70 o la tribulación, y tendrá poder. Sin duda alguna, hermanos, el anticristo tendrá poder sobre este mundo y engañará a muchos. Así es entonces, hermanos, que el anticristo conquistará el mundo entero en un golpe político y militar. Recordémonos que el poder del anticristo será un poder político, un poder militar. Pero acá, hermanos, al principio de la tribulación, no necesitará, hermanos, derramar sangre para establecer su poderío y su autoridad. Vemos entonces, hermanos, cómo acá se nos presenta esta característica tan especial de este hombre. Y vemos también cómo vemos en Daniel, en su capítulo 11, 21, que nos dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Este hombre utilizará la palabra para tomar el reino. Será un hombre muy hábil con la palabra, hermanos, y engañará a muchos. Esto es lo que le espera al mundo, hermanos, de ese momento, según nos muestra Daniel 11:37, que dice que del Dios de sus padres no hará caso, o sea que él tendrá irreverencia contra Dios, ni del amor de las mujeres, dice, refiriéndose, hermanos, que este ser, el anticristo, tendrá tendencias homosexuales también. Imagínense lo que le espera al mundo con la llegada de este hombre. Salió venciendo y para vencer. Este último dictador satánico, sobre el cual, hermanos, los seres lo adorarán, será terrible, hermano. Será peor que los otros dictadores que han existido. Él gobernará sobre los hombres como un falso Mesías y conducirá a los hombres a una organización de rebelión en contra de Dios. El escenario, hermanos, político y social de hoy en día, ciertamente, hermanos, está listo para el surgimiento de tal líder político. Todo lo que está esperando es que el Señor se lo permita en su tiempo. Después de que Él tome a su iglesia de esta tierra, hermanos, este hombre aparecerá. Dice Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay alguien que al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. De manera significativa, hermanos, vemos aquí que hasta que la iglesia, hasta que el Espíritu Santo se vayan de esta tierra, hermanos, aparecerá
este hombre, este inicuo. Esto es lo que le espera al mundo, hermanos. Seamos sabios y entendamos entonces lo que la palabra del Señor nos dice y preparémonos, hermanos, para la venida de Cristo Jesús. Que el Señor les bendiga.